Hola a todos, yo soy Ángel Gutiérrez, el médico jurista, y en este video te contaré de un caso relevante de negligencia médica que dio pie a algunas tesis de la Suprema Corte de Justicia de México. Suscríbete a este canal porque cada 10 días estaremos analizando jurídicamente el acto médico. Si eres personal de salud o abogado postulante de derecho sanitario, este canal es para ti. En 2007, una mujer acudió a un hospital privado por un cuadro doloroso abdominal y su médico prescribió empíricamente e inició protocolo de estudio, con lo que el diagnóstico diferencial contemplaba hernia hiatal, gastritis, úlcera prepilórica, proctosigmoiditis o esófago de Barrett. Tras 2 meses de seguimiento, su clínico interconsultó con un cirujano quien le indicó una hemicolectomía laparoscópica y la paciente aceptó con el diagnóstico presuncional de enfermedad diverticular y colon redundante. La paciente fue admitida a quirófano para su laparoscopía con nota de ingreso que marcaba enfermedad diverticular y colon redundante. Fue intervenida sin complicaciones, pero en la hoja postquirúrgica se asentó el diagnóstico preoperatorio de colitis ulcerosa crónica de sigmoides contra el diagnóstico postquirúrgico de sigmoide redundante. La pieza fue enviada a histopatología en la que se concluyó enfermedad diverticular no complicada en sigmoides. Debido a que la paciente presentó persistencia de los síntomas, acudió a otra unidad médica en donde la atendió un gastroenterólogo que la admitió a hospitalización por 2 semanas debido a un cuadro de peritonitis. Posteriormente, en enero de 2008, la paciente presentó una queja ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico en contra de los primeros médicos que la atendieron, por actos que pudieran implicar mala práctica médica, pues señaló que la intervención quirúrgica que le practicaron en el hospital privado presentó complicaciones que ocasionaron nuevas intervenciones por otros médicos en el otro hospital. Lo que la paciente reclamaba era el reembolso de los gastos médicos. Sin llegar a una conciliación, en marzo de 2009 la CONAMED emitió un laudo arbitral condenando a los médicos en cuestión a pagar los gastos que no fueron cubiertos por la aseguradora de las intervenciones cubiertas por ellos y las intervenciones subsecuentes. Los médicos señalados promovieron un primer juicio de amparo en el que solicitaban la reposición del procedimiento. Seguido nuevamente la CONAMED emitió un nuevo laudo condenatorio a pagar cierta cantidad a la paciente, ya que a su juicio habían incurrido en mala práctica por negligencia al no sustentar la necesidad de la cirugía realizada. Ante la inconformidad, nuevamente, los médicos volvieron a promover juicio de amparo en los que esencialmente hicieron valer los siguientes conceptos de violación. 1. Que hubo incongruencia en la valoración de la CONAMED, ya que la paciente argumentó complicaciones posteriores a la intervención quirúrgica, consecuencia de una negligencia o impericia, pero la CONAMED había centrado su atención en la deficiencia del diagnóstico inicial, por lo que los médicos argumentaban que la controversia debía centrarse en los reclamos de la paciente. 2. Que el laudo no valoró el dictamen de cirugía general y endoscopía gastrointestinal propuesto por su parte. Y 3. Que del exhaustivo del laudo se mencionaba sustento a la literatura especializada diversa sin especificar de cuál se trataba, lo que implicaba falta de fundamentación y motivación. El juez de distrito negó el amparo al considerar que el laudo reclamado no era incongruente. Aun si la paciente centró su queja en complicaciones posoperatorias, la valoración del arbitraje se fijó en establecer si los médicos habían actuado con negligencia o impericia en la atención proporcionada. También consideró que el peritaje era subestimable porque la literatura señalaba que el tratamiento quirúrgico no era el indicado para el caso de la paciente, por lo que el dictamen pericial era inadecuado e insuficiente para exonerar a los médicos quejosos. Respecto a la fundamentación de la CONAMED, si bien no acudió a las guías de práctica clínica emitidas por la Secretaría de Salud, su laudo coincidía integralmente con el contenido de la guía aplicable al caso, cuyo contenido, y cito, ponía de manifiesto que la cirugía y mutilación parcial de órganos efectuada a la paciente fue innecesaria. En contra de tal determinación, los médicos interpusieron recurso de revisión en el cual sostuvieron los siguientes agravios. 1. Que si bien la paciente es titular de derechos fundamentales dentro del ejercicio médico, no era menos cierto que los médicos también tienen derecho a ser respetados en su juicio clínico y en su libertad prescriptiva. 2. Que lo argumentado por el juez de distrito rebasaba la deficiencia de la queja planteada por la paciente,
pues se reiteraba que la paciente fundó su queja en cuestiones posoperatorias, por lo que el laudo debió centrarse exclusivamente a esas cuestiones en vez de determinar si la cirugía se encontraba debidamente sustentada o si la atención brindada previo a la cirugía fue adecuada. 3. Que el juez de distrito, indebidamente, suplió la deficiencia de la autoridad responsable al determinar que lo resuelto en el laudo reclamado coincidía en su totalidad con la guía de práctica clínica emitida por la Secretaría de Salud. Y 4. Que el juez de distrito no valoró conjuntamente las pruebas ofrecidas por los quejosos, ya que justificaron la cirugía efectuada. En sesión privada, el 8 de febrero de 2012, la primera sala del alto tribunal del país determinó reasumir la competencia originaria del asunto. Dice un camarada médico, habrá alguna ocasión en la que seamos malos, pero lentos jamás. Bueno, pues la Suprema Corte discutió el caso en sesión el 28 de noviembre del 2012. En esa sesión se analizaron cada uno de los agravios señalados por los médicos en cuestión. Primer agravio: derecho de los médicos a ser respetados en su juicio clínico. La primera sala trajo a colación un asunto similar, previamente resuelto, por lo que se pronunció al respecto del derecho a la libertad prescriptiva como parte del derecho al trabajo de los médicos, siempre y cuando sea en beneficio del paciente y tomando en consideración las circunstancias especiales en cada caso. Sin embargo, el laudo que se reclamaba no limitaba su derecho a la libertad prescriptiva, sino que buscaba la determinación de mala práctica por parte de los médicos. Por otro lado, se explicó que no era posible aceptar la concepción de que los hospitales privados y la atención médica particular sea regido bajo figuras de derecho privado, pues el objeto de proteger el derecho a la salud de los pacientes es un fin público, porque el derecho fundamental a la salud es un valor tutelado en la Constitución. Segundo agravio: supuesta variación de la litis arbitral por el juez de distrito. La primera sala señaló que en principio el médico debe asumir una obligación de diligencia, actividad y prudencia conforme al estado actual de la ciencia médica, siendo así deudor de una obligación de medios, dado que en su actividad se encuentra un elemento aleatorio, es decir, el médico no garantiza la curación del enfermo, pero sí el empleo de las técnicas adecuadas conforme al estado actual de la ciencia médica y las circunstancias concurrentes en cada caso. Por lo tal, se indica que el médico cumple con su obligación cuando lleva a cabo la metodología en cada fase del acto médico, que son fase diagnóstica, terapéutica y recuperatoria, pero que en cada fase no es individual, sino que están íntimamente ligadas con las demás, por lo que en su conjunto se establece el acto médico en sí, de tal forma que no se puede circunscribir un análisis del acto médico exclusivamente a una sola de sus fases. Y bajo ese contexto, la primera sala señaló que dentro del curso del acto médico se deben efectuar una serie de elecciones alternativas y el juzgador, para determinar si existió mala práctica médica, debe formularse la pregunta: dentro de toda la gama de posibilidades, dadas las circunstancias del caso y el estado de la ciencia médica, ¿la decisión tomada fue la mejor posible? Por lo anterior, resultaba infundado analizar el acto médico en una sola de sus fases, y no había entonces variación de la litis por el juez de distrito. Tercer agravio: supuesta determinación ilegal por parte del juez de distrito al determinar que el laudo reclamado coincide en su totalidad con la guía práctica clínica emitida por la Secretaría de Salud. La primera sala señaló que el juez de distrito en ningún momento pretendió dar fuerza normativa a la guía de práctica clínica denominada Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Diverticular de Colon, pues tal documento únicamente tiene evidencias y con base en ellas mismas emite recomendaciones. Entonces, estas guías o protocolos no limitan la actividad prescriptiva del médico en la toma de decisiones. Por eso, el juez de distrito, al no ser un experto en la materia, utilizó la guía referida como un criterio orientador y no suplió la deficiencia como afirmaron los médicos, sino que solo se allegó de los medios necesarios para emitir una resolución adecuada al estado actual de la ciencia médica. Cuarto agravio: supuesta indebida valoración de las pruebas. La sala señaló que lo que estaba sujeto a prueba era la negligencia de los médicos y por ende la actualización de mala práctica en el acto médico, lo que se probó en el expediente al establecerse una multiplicidad de diagnósticos. Los médicos no fueron consistentes en la etapa diagnóstica y pese a ello le indicaron a la paciente que el tratamiento indicado para aliviar su malestar consistía en una cirugía.
Entonces, sin justificar la intervención quirúrgica y poniendo en riesgo la integridad de la paciente, la practicaron. Por ello, su actitud fue negligente y constituyó mala praxis médica. De todos modos, se había señalado que la prueba pericial era insuficiente para eximir a los médicos porque la literatura especializada y la guía de práctica clínica son concluyentes en afirmar que la cirugía no era el tratamiento indicado para el caso concreto. Tan así que el peritaje ofrecido por los médicos reconocía que la colitis crónica, que es el padecimiento de la paciente, debía tratarse mediante dieta y medicamentos y no a través de cirugía, ya que la cirugía no era el tratamiento idóneo. Al poner en riesgo innecesario a la paciente, se configuraba la mala práctica médica. Finalmente, se determinó que el derecho a la salud debe ser respetado por hospitales privados y su personal médico. Todo acto dirigido a privilegiar directa o indirectamente, dolosa o imprudencialmente el lucro empresarial o personal de los médicos mediante cirugías innecesarias e injustificadas es contraria a los derechos humanos, a la integridad personal y a la salud de los pacientes, lo que actualiza mala práctica médica, así como la obligación del pago de daños. Cabe destacar que de este amparo se derivaron las siguientes tesis, mismas que me gustaría analizar en el video del 10 de octubre, así que si te gustó este video, suscríbete para que no se te pase. Te explico la estructura de mi canal. Los 10 de cada mes reviso temas didácticos, los días 20 cuento casos médico-legales y los días 30 hablo sobre temas de interés en materia médico-legal. Por lo anterior, te pido que compartas este video entre tus colegas y te invito a dejar tu opinión en la caja de comentarios. Pues eso ha sido todo, yo soy Ángel Gutiérrez, el médico jurista. Suscríbete al canal, nos vemos en una decena y mientras tanto, primum non nocere.